Bueno, abordamos ahora las píldoras de economía doméstica del ICREF, que es nuestra siguiente cuestión y que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana. Teníamos interés en hablar con Ana María López Oña, que es la directora general del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia, para abordar con ella una cuestión que tiene que ver con eso, con la economía y con la educación financiera, que es lo que nos ocupa cada semana. Ana María, muy buenos días. Hola Alberto, buenos días. Bueno, ¿Qué vamos a tal? ver, estamos encantados de tenerte con nosotros, siempre nos acucia el tiempo, cuando no es por el incendio de Valencia es por otra cosa, pero el caso es que Ya, siempre tenemos mucho interés en lo que tenéis que contarnos, así que sí, vamos a intentar pues eh, llegar hasta donde más podamos. hasta donde podamos, hasta donde Eh, podamos. Nada, yo solamente quería decir que después de 3 semanas hmm, como directora y solo haber presentado a nuestros invitados, pues que ya consideraba que era mi turno de poder hacer unas píldoras financieras, sí, ¿vale? no, Así que y no de cualquier tema, sino de una segunda oportunidad para las finanzas de uno, que eso es algo que nos intriga. Cuéntanos. sí, bueno, al final la educación financiera es, es algo básico a cualquier edad, ¿no? Pero sin duda es muy importante desde los primeros años. Los niños consideramos que deben acostumbrarse a este vocabulario de finanzas, ¿no? A que esos conceptos y esos términos les vayan acompañando en su crecimiento como lo hacen el resto de las materias. Porque así de esa forma, pues a medida que vayan pasando los años, al final van tomando conciencia de cuál es la realidad financiera y lo pueden ir interiorizando. Además, hay sé que lo sabes, que una pata importante del IGREF es la educación financiera y recientemente hemos asistido a la Asamblea de Colaboradores de Finanzas para Todos, la iniciativa que parte del Banco de España, de la CNMV y del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, donde, entre otras cosas, se ha puesto de manifiesto la importancia pues, de empezar con la educación financiera, no solo en niños o adolescentes de secundaria o bachillerato, sino que adaptado a su edad, como es lógico, ¿no? Mediante juegos, mediante talleres, los niños puedan empezar a sentirse cómodos con estos conceptos desde cursos más inferiores. Incluso hablan desde los 6 años. ¿Eh? ¿Y por qué se considera importante que los críos de tan corta edad vayan siendo introducidos en este mundo? Me imagino que porque así será más fácil luego, cuando estén en bachiller, ponerles conceptos más complicados, pero eso Claro, lo sabéis vosotros mejor que yo, claro. sí, hombre, eso por supuesto, ¿no? Pero además porque los que hoy son niños, pues dentro de muy poco tiempo, porque el tiempo pasa volando, serán adolescentes que empezarán a tener sus primeros contactos con el mundo financiero y en poco tiempo también van a ser jóvenes que tengan que enfrentarse a sus primeros retos financieros en cuanto a ahorros o en cuanto a préstamos, un sinfín de cosas, ¿no? Y en segundo lugar, porque tener una educación financiera puede minimizar los riesgos asociados a la toma de decisiones sobre esas decisiones que vayan a tomar cuando sean adultos en cuanto al endeudamiento, por ejemplo, o su inversión. Esto es bastante importante en las personas físicas porque desde hace algunos años, en 2015 concretamente, se publicó la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, donde por primera vez se ofrecía la posibilidad a personas físicas que pudieran tener una segunda oportunidad, ¿vale? Mediante la reestructuración de sus deudas. Es decir, que una situación de insolvencia personal, motivada en muchos casos por malas decisiones en cuanto a inversión o en cuanto a endeudamiento, pudiera revertirse y permitir que esas personas tuvieran una segunda oportunidad. Así llegamos al punto en el que nos preguntamos si ese mecanismo sigue siendo vigente hoy y qué conviene saber al respecto. Sí, bueno, pues ese mecanismo que, como decía, es de 2015, ahora mismo sigue vigente, pero con otro formato, ¿no? Mm. Ese procedimiento inicial era un poco tedioso y al final una de las consecuencias importantes que tenía es que es verdad que las personas podían exonerar sus deudas, pero a costa de perder todo su patrimonio, incluida su propia vivienda habitual. Entonces, en la actualidad, desde el año 2022, mediante la Ley 16 de 5 de septiembre, se reforma el texto refundido de la ley concursal y esta modificación ha supuesto un cambio importante respecto a ese mecanismo que había en 2015.
haciendo que el trámite pues sea muchísimo más eficaz. Aparte de esto, se ha ampliado la relación de deudas que estas personas físicas pueden exonerar e introduce la posibilidad de que las personas puedan no tener que liquidar sus activos y concretamente incluso su propia vivienda habitual, pero siempre sujeto a un plan de pagos. Entonces, es un hecho bastante importante porque la realidad es que muchas personas que se han encontrado en esa situación de insolvencia, al ver que han tenido o que tenían que poner en juego su propia vivienda, pues no han utilizado esa opción, ¿no? O sea que aquí lo que permite es una salida, un plan de pagos establecido y así no tenemos que perder absolutamente todo nuestro patrimonio. Efectivamente, efectivamente. ¿Sería eso lo más destacable de la nueva normativa o hay algún otro aspecto que nos pueda destacar y que nos pueda permitir entenderlo mejor y también estar un poco más tranquilos? Porque la verdad es que lo que dice nos está tranquilizando. Sí, bueno, pues la verdad es que como digo, es una solución bastante importante para estas personas que ya, como digo, no hayan tenido una educación financiera adecuada o hayan tomado decisiones que por los motivos que sean no hayan salido bien. La ley lo que te dice es que hay determinadas condiciones que se tienen que cumplir para ser un deudor de buena fe, ¿no? Para eso voy a ser súper rápida, pero la persona no debe ni haber sido condenada en una sentencia firme en 10 años anteriores a penas privativas de libertad por delitos socioeconómicos, como son contra la hacienda pública, seguridad social, etcétera. No debe haber sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias o derivaciones de responsabilidad. No debe haber sido declarado culpable en un concurso. No debe haber incumplido deberes de colaboración e información en su propio concurso. No debe haber incorporado o proporcionado información falsa, ¿vale? Entonces, si todo esto lo cumplimos y el deudor es considerado de buena fe, pues puede estar en disposición de exonerar sus deudas, salvo algunas excepciones, ¿no? Como pueden ser pues deudas por alimentos o deudas por salarios, deudas por multas, las deudas con garantía real, es decir, lo que son para las personas físicas sus hipotecas, en fin, hay determinadas deudas que se tienen que tomar con alguna salvedad, pero se amplía el abanico de deudas con respecto a 2015 en las que la persona puede exonerarlas, ¿no? Entonces, al final, pues, ¿qué conclusión podemos decir? Pues que la educación financiera es fundamental desde edades tempranas porque les va a ayudar a la toma de decisiones, a minimizar los riesgos ante determinadas circunstancias que todas las personas nos vamos encontrando a lo largo de la vida, y que si finalmente, por las circunstancias que sea, estas personas se van a encontrar en una situación de insolvencia motivada por lo que hemos dicho, porque no haya tomado las mejores decisiones o porque haya tenido mala suerte, que de todo también puede pasar, siempre hay una solución, ¿no? Siempre el deudor de buena fe, con las características que hemos comentado anteriormente, puede tener una segunda oportunidad, exonerando la totalidad de las deudas o una parte muy importante de las mismas, ¿vale? ¿Cómo se realiza este proceso? Pues mediante la presentación de un concurso de acreedores, donde a la finalización del mismo se va a solicitar la exoneración de esas deudas. Y así es como Ana María López Oña, directora general del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia, ha cerrado el círculo que abríamos hablando de la educación financiera y de su importancia. La verdad es que la lección de hoy ha sido de esas de poner los apuntes en limpio y hasta pasarlos a máquina, que se decía en mis tiempos de estudiante, para que quede ahí. Muchas gracias, Ana María, y hasta la semana que viene. Buen fin de semana, igualmente. Hasta luego.